Buen día, queridos estudiantes. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your song, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your luck. Don't make me tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Yeah. A continuación les presento la lección número 4 correspondiente al concepto de los gases. Bien, entonces en primera medida pues vamos a recordar un poquito lo que vimos de pronto en esas clases iniciales con lo que compete pues a la materia, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el estado de la agregación de la materia se divide principalmente en estos tres, que es sólido, líquido y gaseoso. Este es el que vamos a estudiar a lo largo de la lección, en donde abordaremos las diferentes leyes de los gases, teniendo en cuenta presión, volumen y temperatura. Algo de conceptos básicos. Entonces, en primera medida tenemos la presión. Me dice que es la que mide esa proyección de la fuerza en dirección perpendicular por una unidad de superficie. Los gases ejercen siempre una presión sobre cualquier superficie y las unidades en las que podemos medir la presión es en atmósferas, que se representa con esta ATM, en torricelis, que se representa con esta torr, y en milímetros de mercurio, que se representa como mmHg. Entonces, como podemos apreciar acá en la imagen, lo que nosotros vamos a medir es la presión. Entonces, la presión que ejercemos sobre un medio, ya sea acuoso, gaseoso, pero es esa presión que nosotros estamos ejerciendo. Ahora miremos el volumen. Entonces el volumen me dice que es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la longitud, el ancho y la altura. Recordemos que el ancho y la altura también podríamos verlo como un área, ¿sí? El volumen lo medimos en litros o en mililitros, y ustedes ya saben cómo hacer esa conversión, ¿sí? En conversión de unidades ya sabemos cómo convertir un litro a mililitros o 1000 mililitros a litros, etcétera. Entonces lo que es importante acá es considerar que un kilogramo es igual a un litro, ¿sí? Es lo mismo en términos de peso, ¿cierto? Entonces un kilogramo es igual a un litro. Y por último tenemos la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Me dice que es aquella propiedad física o magnitud que nos permite conocer cuánto frío o calor presenta nuestro cuerpo que estamos analizando, ¿cierto? Y la temperatura la podemos medir en grados centígrados o Celsius, varios autores lo manejan con Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin, que se representa con esta K. Entonces acá tenemos lo de la temperatura, como me lo indica aquí este párrafo, cuánto frío o cuánto calor hay en ese cuerpo o en ese recipiente pues que nosotros estamos analizando. Entonces, con estos tres tipos de medidas es que nosotros vamos a poder evidenciar a continuación nuestras leyes de los gases. Entonces empecemos con la primera, vamos a ver la ley de Boyle. Entonces me dice acá que a temperatura constante el volumen se representa siempre con una V ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Entonces acá tenemos el señor Robert Boyle, 1627-1691, fue un filósofo químico, físico e inventor irlandés. Entonces este es el esquema en donde podemos representar esa ley de Boyle. ¿Qué pasa? Me dice temperatura constante. Cuando me dice una temperatura constante es que no me va a cambiar, ¿ok? Entonces por eso acá tenemos la temperatura constante. Ya sea 10, 20, 40, 50, 100, 200 grados. Va a ser constante, o sea que no va a cambiar en el tiempo. Pero ¿qué pasa con mi presión y mi volumen? En mi presión y mi volumen sí va a cambiar. Entonces por eso acá tenemos presión, volumen, diferente volumen y diferente presión. Y pues obviamente esa va a ser nuestra ley de Boyle. Ahora miremos la ley de Charles. Entonces, ¿qué me dice? Jack Charles estudió por primera vez la relación que hay entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante. Entonces, en la anterior teníamos temperatura constante, acá vamos a tener la presión constante, es decir, que no va a cambiar en el tiempo. Observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba
y que al enfriar el volumen disminuía. Entonces vamos a mirar aquí nuestro autor, Jack Charles, 1746-1823, y nuestro correspondiente esquema. Entonces, ¿qué me dice acá? Primero, vamos a mirar que la presión es constante. Acá me está marcando 1.50 de presión, ¿sí? Tenemos presión constante. Pero, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura ya me va a variar, ¿sí? Y al igual que mi volumen. Entonces acá miramos la gráfica, volumen por temperatura, diferentes volúmenes, diferentes temperaturas y pues la presión va a ser la misma. Miremos aquí entonces la siguiente ley. Tenemos la ley de Gay-Lussac. Entonces, ¿qué pasa con la ley de Gay-Lussac? Me dice que relaciona la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. Entonces acá tenemos volumen constante, es decir, que no va a cambiar en el tiempo. Fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Si se aumenta la temperatura, aumentará la presión y se disminuye la temperatura, se disminuye la presión. Es decir, que es como directamente proporcional. Tenemos acá entonces al señor Joseph Louis Gay-Lussac, 1778-1850, y tenemos nuestro correspondiente esquema. Entonces acá me dice que siempre el volumen va a ser constante, o sea, todo lo que yo tenga acá adentro va a ser constante, o sea que voy a comparar dos volúmenes idénticos, ya sea en mililitros o en litros, pero que mi temperatura puede cambiar y mi presión puede cambiar, ¿sí? Entonces, eso se trata la de Gay-Lussac. Miremos ahora la ley combinada de los gases. Como su nombre lo indica, aquí cuando me dice combinado, es que se relaciona, se combina esa ley de Boyle con la ley de Charles, las que vimos anteriormente, y con el único fin de evidenciar la cantidad de gas constante. Entonces acá tenemos un pequeño esquema, la ley de Boyle, entonces presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, y me dice que la temperatura permanece constante, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Y la ley de Charles, volumen 1, temperatura 1 igual a volumen 2, temperatura 2 y la presión permanece constante. Pero acá entonces se me va a unificar las 12 leyes y voy a obtener esa ley combinada de los gases, donde presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces obviamente pues en clase vamos a practicar con ejercicios, ¿sí? Con ejercicios como lo hemos venido haciendo las anteriores lecciones, pues con el fin de aplicar estas sencillas y fáciles ecuaciones. La ley de Avogadro, ya venimos a de pronto escuchar el término de Avogadro, ¿no? Cuando mirábamos ese 6.023 por 10 a la 23 moléculas, ¿cierto? Entonces me dice que cerca del año de 1811, el señor Amadeo Avogadro postuló que a la misma temperatura y presión, igual volumen de todos los gases contienen el mismo número de moléculas, algo que ya es familiar. A temperatura y presión constante, el volumen B ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de moles, que lo vamos a representar con una N, que eso ya también lo sabemos calcular y lo hemos visto. Entonces acá les presento al señor Amadeo Avogadro, 1776-1856, y aquí prácticamente es el esquema pues que explica esta ley. Entonces acá en la parte izquierda, ya llamémoslo recipiente 1, yo tengo un mol de gas y un litro de gas, ¿sí? Y aquí me dice que la presión es constante, ¿m? Y la temperatura también es constante. Entonces, ¿qué pasa? El volumen va a ser directamente proporcional al número de moles de mi gas, ¿sí? Entonces por eso, si yo añado una mol a este recipiente 2, ¿qué voy a tener? Pues 2 moles de gas y 2 litros de gas en presión constante y en temperatura constante, es decir que estas dos no van a cambiar. Y de eso se trata esta ley de Avogadro, que principalmente es para hallar Sn. Y aquí miramos la ley de los gases ideales, la ley general de los gases ideales. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice que es la suma de todas las leyes de los gases estudiados. Entonces aquí ya la tenemos en donde combinamos, bueno, de esta forma, B igual a R por N sobre T por P, o bien PB igual a N por R por T. Presión, ya sabemos de dónde sale presión. Volumen, también sabemos de dónde puede salir volumen. La N la acabamos de ver en la anterior, en la de Avogadro.
La temperatura, o sea, esta T, también sabemos de dónde puede salir temperatura, y esta R, entonces es lo que viene a continuación. Me dice que esta relación es llamada ecuación del gas ideal, y el valor numérico de R, la constante universal de los gases, donde una mol de un gas ideal ocupa 22,41 litros, que eso también ya lo habíamos visto por allá en las clases anteriores. Me dice que a una atmósfera de presión y a 273,15 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo tengo esta pequeña ecuación que voy a calcularla para hallar mi número R, ese valor de R que queremos conocer. Entonces me dice R igual, que de dónde despejo, pues de acá, miren, R está, bueno, T y N están multiplicando, pasan a dividir, acá pasan a dividir y me queda PB arriba en el numerador y R y NT en el denominador. Bueno, entonces tenemos, me dice que una atmósfera de presión, lo pongo ahí, el volumen 22,41, volumen de un gas, coloco ahí perfecto, y la N me dice que va a ser una mol, ¿m? Y la temperatura me dice acá que 273,15 grados Kelvin. Y en resumidas cuentas tendremos que ese número va a ser de 0,082. Principalmente siempre vamos a usar estos, digamos estas cuatro cifras significativas, 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Entonces estas unidades yo las voy a cancelar cuando haga mi respectivo cálculo de despeje con los ejercicios que vamos a hacer. Bien. Y esto era todo, muchachos. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en una próxima. Hasta luego.